cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial. Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos, el tema de hoy es la soledad que acompaña a las personas. La soledad es uno de los compañeros del ser humano a lo largo de toda su vida. Dios mismo la percibió como algo no bueno o negativo y proveyó desde el principio un remedio para evitarla. Pero el pecado, que entró en la humanidad poco después, hizo aparecer de nuevo a la soledad como un permanente acompañante de viaje en la vida humana que produce malestar, angustia y tristeza. Hablemos en primer lugar de la soledad que acompaña en general a todo tipo de personas. El ser humano tiene necesidad de la compañía humana. Desde el principio de la creación, Dios percibió la necesidad de compañía del hombre. Dice Génesis 2:18 que dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero esa necesidad no era de ningún ser vivo, no humano, de la creación. Dice Génesis 2:19 al 20 que Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre. Y dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Por tanto, el hombre perfecto necesitaba la compañía de un ser semejante y distinto al mismo tiempo. No valían los animales como seres de compañía para el ser humano perfecto. Después de haber dicho Dios que no era bueno que estuviera el hombre solo, trajo animales ante él y volvió a decir Dios: no se halló ayuda idónea para él. Dice Génesis 2:22 al 24 que fue por eso que Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La ayuda, la compañía que necesitaba el ser humano solo podía venir de otro ser humano, igual, semejante a él y distinto al mismo tiempo. Así pues, según Dios, la soledad no es buena para las personas. Dice Eclesiastés 4:9 al 11 que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos,
se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Por tanto, Dios creó la compañía humana para cubrir esa necesidad intrínseca al ser humano que alejaba la soledad. Pero el ser humano más tarde pecó y al pecar distorsionó la imagen de Dios en él. Y por el pecado el ser humano no solo hace aquello que es contrario a la voluntad de Dios, sino que distorsiona la verdad de Dios y la pervierte, de forma que para satisfacer su necesidad de compañía recurre a maneras o formas contrarias a la voluntad de Dios. Dice Romanos 1:25 al 26, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esta perversión lleva al ser humano a una búsqueda voluntaria de una vida sin pareja permanente. Muchas personas hoy en día prefieren vivir sin pareja. Han quedado viudos o viudas y prefieren seguir así. O son solteros y prefieren seguir así porque han escogido otras formas de compañía ajenas a la voluntad de Dios, como las relaciones promiscuas sin compromiso. Hay muchas personas que tienen una pareja con la que no viven y solamente se ven para satisfacer sus necesidades sexuales. Son relaciones sin compromiso. También están las relaciones de homosexualidad, las relaciones también de compañía con animales. Hay personas que viven con animales, se acompañan de animales. Esto se conoce en psicología como petofilia. Es el amor excesivo a los animales. Estas personas llaman a los animales sus hijos, los llaman sus niños. Estas personas condicionan sus vidas por los animales. Si no encuentran una casa con un lugar para animales, no se mudan. Y esto hace que muchas veces estas personas pues estén condicionados en sus vidas a los gustos, caprichos o sencillamente a las necesidades de sus animales. También está algo que la Biblia condena de una forma terrible, como es la zoofilia, que ya lo que hemos visto anteriormente, pero llevado a un extremo. Es cuando incluso, además del amor excesivo a los animales, se produce las relaciones sexuales con ellos. En cualquier caso, como vemos, Dios proveyó para el ser humano, proveyó para su soledad una ayuda idónea, según Dios, que consistía para un hombre, una mujer. Y cuando Dios creó esa ayuda idónea, creó al mismo tiempo una relación de compañerismo, de amor y de cuidado mutuo, que es el matrimonio. Y con ello, Dios nos dice en su palabra qué es lo bueno ante sus ojos. Pero además de la soledad que Dios cubrió desde el principio de la creación, de esa soledad que tiene todo ser humano, hay otra soledad que viene impuesta por las personas. Es la soledad de las circunstancias sociales que separa
a las personas. Es la soledad impuesta por el pecado que nos enfrenta y separa del prójimo. El odio, el aborrecimiento, los celos, la envidia y otro tipo de sentimientos semejantes que llevan a las personas a aborrecerse unas a otras, también las separan unas a otras. Dice Génesis 27, 41 y 43, que aborreció Esaú a Jacob, y Rebeca, su madre, llamó a Jacob su hijo y le dijo: huye a casa de Labán, mi hermano. Por tanto, la compañía familiar entre aquellos padres y sus hijos quedó rota por el odio, por el aborrecimiento. Jacob quedó solo, separado de su familia. Tuvo que huir de ella, porque su hermano quería matarle. Y estando en esa soledad del camino, en Génesis 28, 13 y 15, Jehová le dijo a Jacob: he aquí, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Estás solo de tu familia. No tienes a tu padre, no tienes a tu madre. Tu hermano te aborrece, no quiere saber nada de ti. Pero yo estoy contigo. Por tanto, el pecado impone soledad. Impone una forma de soledad propia de los sentimientos contrarios, de los sentimientos antagonistas que enfrentan a las personas. También el pecado impone soledad con las costumbres que van generando las sociedades. Dice Éxodo 21, 3 al 4, que si entró solo, solo saldrá. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Esta era una de las costumbres sobre la esclavitud en tiempos antiguos, 1500 años antes de Cristo. Los esclavos que entraban solos, cuando terminaba su periodo de esclavitud, solos tenían que ir. Y si sus amos les habían dado esposa y de ella habían tenido hijos, se tenían que ir solos y abandonar a su esposa y a sus hijos. Esto nos habla de una de las costumbres, de las muchas que hay en las sociedades, que hacen que las personas entren en situaciones de soledad. Hoy es costumbre la reducción familiar cotidiana a la mínima expresión. Las familias ya no se reúnen como antes. Las personas de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Casi solo se reúnen los padres con los hijos, los nietos y nada más. Se ha producido una soledad familiar. Ser primo de alguien hoy día no supone nada. Desde el punto de vista de la convivencia, de la relación, no supone nada en general. También es costumbre hoy el abandono de los ancianos en asilos. Las costumbres sociales, la dinámica de trabajo que lleva a las personas a tener el tiempo ocupado, muy ocupado, en cosas que tienen que ver con el sustento, con el ganarse la vida, impide a muchos hijos ver a sus padres. Y cuando estos se hacen mayores, no pueden ocuparse de ellos. Y prácticamente, podríamos decir, los abandonan en centros de ancianos, en asilos, en lugares que pueden tener algunos
unas buenas condiciones, pero otros sabemos que no las tienen, en las que los ancianos se sienten solos, muy solos. Hoy, con esto de la pandemia, estamos viviendo una situación de gran soledad por parte de los ancianos, porque entre las medidas de protección y prevención de la enfermedad está el que no puedan ser visitados. Y muchos ancianos claman por sus hijos, por sus nietos, por su familia, solos en sus hogares de ancianos. La soledad, por tanto, es algo que el pecado impone. Los prejuicios sobre las cosas derivadas de la forma de vida de las personas, o a veces las enfermedades contagiosas, o las enfermedades que son rechazables desde el punto de vista social, hace que las personas se vean inmersas en situaciones de soledad. Dice Levítico 13:46, que todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento. En la antigüedad, una persona leprosa o con tiña, con sarna, con cualquier enfermedad contagiosa, se la separaba de la sociedad, se la separaba porque no había remedio. Y para evitar el contagio, a esa persona se le sometía a una terrible soledad en relación a su familia. Dice Lucas 8:43 al 44, que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. El flujo de sangre hacía que una mujer fuera considerada inmunda. Y si era algo crónico, como padecía esta mujer, esto la condenaba a una especie de confinamiento social de por vida. Por eso cuando ella pensó en Jesús como alguien que podía sanarle, ni siquiera se dirigió de frente a él y le habló de su problema. Se acercó por detrás y tocó su manto. Esto nos muestra la soledad de aquella mujer. Ni siquiera podía hablar de su enfermedad. Ni siquiera podía pedir socorro, ayuda por su enfermedad. Tocó por detrás el manto de Jesús. También está la soledad que produce la adversidad, la dificultad, las desgracias, las situaciones difíciles nos marginan de alguna manera, nos producen soledad. Este fue el caso de Job. Este fue el caso de Job cuando se vio, además de muchos otros males, afectado por una sarna maligna. Dice Job 2:9 que entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Su propia mujer le dejó solo. Le dejó solo afectivamente. No estaba con él. No le apoyaba. No se compadecía de él. Era él quien padecía la sarna maligna. Todos los demás problemas lo habían padecido ambos. Pero la sarna, aquella terrible enfermedad, la padecía él. En medio del dolor de Job, de su tristeza, de su angustia, su mujer le abandonó afectivamente. Le abandonó
frente al mal, a la situación de angustia que le ocasionaba su enfermedad. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Además de todo esto, le abandonó en la fe. Y hay una soledad también que es buscada voluntariamente, al margen de la existencia de personas a nuestro alrededor. Es la soledad autoimpuesta de aquellas personas que distorsionan la realidad por problemas mentales. En el texto que vamos a leer tenemos a una persona que tenía un problema mental. En el caso concreto que vamos a leer, era una persona que había perdido sus facultades mentales por un demonio, por una posesión demoníaca. Pero lo que nos interesa, para lo que estamos hablando, es que como consecuencia de aquella enfermedad mental, aquel hombre vivía solo, en soledad. Dice Marcos 5:2 al 3 y 5, que vino a su encuentro de Jesús de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Las enfermedades mentales hacen que las personas queden en la más profunda soledad, porque las personas, cuando se relacionan con ellas, no pueden dirigirse a aquel que conocían, y porque saben que aquel con el que hablan tampoco les conoce. Por tanto, las personas que tienen enfermedades mentales quedan solos, profundamente solos. También la soledad se produce por la soledad que viene como consecuencia de la responsabilidad no compartida por voluntad ajena o propia. Hay personas que no quieren compartir la responsabilidad con otros, o hay otros que no quieren llevar la responsabilidad de quien la tiene. En Jueces 9:2 dice: yo os ruego que digáis, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres o que os gobierne un solo hombre? Esta pregunta que hacía alguien con gran responsabilidad, alguien que quería compartirla, pregunta al pueblo: ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Yo soy como vosotros. Dice 1 de Samuel 21:1 que vino David al sacerdote Ahimelech y se sorprendió de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Otro ejemplo de soledad como consecuencia de no compartir la responsabilidad. David debería haber ido acompañado a visitar a Ahimelech. Por tanto, en estos dos textos encontramos a alguien que quiere compartir la responsabilidad y no puede porque depende de otros, o alguien que tiene una responsabilidad y no quiere compartirla. En cualquier caso, en ambas situaciones se produce soledad. También está la soledad de la necedad del afán humano. Esa soledad aleja de las personas por el trabajo. Hay personas que hacen de su trabajo sus vidas, hacen de su trabajo su principal ocupación, y por el trabajo se separan de sus esposas, esposos, hijos, del mundo que les rodea. Dice Eclesiastés 4:8, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo.
Hay personas que por el trabajo no ven a sus seres queridos o no lo ven el tiempo suficiente. De alguna manera viven en soledad o someten a la soledad a sus seres queridos con respecto a él, pero no se dan cuenta porque están afanados por el trabajo. En definitiva, en este primer punto hemos hablado de la soledad que afecta a todas las personas en general. En segundo lugar, hablaremos de la soledad que afecta a los justos. Esta es la soledad de la fe. Los creyentes tienen muchos momentos de soledad en sus creencias y experiencias con Dios, porque viven en un mundo que mayoritariamente está en incredulidad o idolatría, una cosa o la otra. Y por la incredulidad o por la idolatría rechazan a cualquier persona que diga creer en el Dios vivo y verdadero. Isaías 51:2 dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. La experiencia que Abraham tuvo con Dios fue en la soledad más absoluta, cuando era uno solo. Imagínense, Abraham, viendo, oyendo, experimentando el poder, la gracia de Dios, las promesas de Dios, solo, solo, teniendo que hablar de esa experiencia de fe y de gracia a todos, empezando por los suyos, por su esposa, por su familia. Imagínense, los creyentes tienen muchos momentos de soledad porque tienen que vivir y experimentar sus creencias en un mundo que no quiere saber nada de Dios. Y en esa soledad los creyentes unas veces descansan por la presencia prometida de Dios y en otras ocasiones luchan por mantenerse fiel a Dios y a su palabra en situaciones complejas. Dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo Dios nos hace vivir confiado. El creyente, en muchos momentos de su vida, solo tiene a Dios. Solo tiene a Dios. Y en muchos momentos, desde esa soledad, tiene que mantenerse e incluso luchar. Dice Génesis 32:24 que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. En su soledad tuvo que luchar. En su soledad, en todos los sentidos, en el caso de Jacob, tuvo que luchar por seguir la senda de Dios, las promesas de Dios, por seguir fiel a Dios. Por tanto, la soledad de la fe es algo que acompaña en muchos momentos a los creyentes, a los hijos de Dios. Pero también está la soledad ministerial. Dentro de la soledad de los justos está la soledad ministerial. Esta es la soledad de los que sirven al Señor sin ayuda. Dice Éxodo 18:14 y 18. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Desfallecerás del todo,
porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Moisés pastoreaba a Israel, dirigía a Israel, llevaba a Israel desde Egipto a la tierra prometida. Y en esa tarea tenía que juzgar diariamente muchas cosas, muchos problemas, conflictos existentes entre las personas, eran traídas a él para que él las juzgase y tomase una resolución a favor de unos o de otros, o en otras ocasiones sería una resolución conciliadora. En cualquier caso, todo el día estaba Moisés ocupado en su responsabilidad de llevar al pueblo de Dios. No tenía ayuda. Y su suegro se lo dice y le advierte: ¿qué es esto que haces? ¿Qué es esto que haces? No podrás hacerlo tú solo. Por tanto, la soledad ministerial, en primer lugar, tiene que ver con la falta de ayuda. Pero en segundo lugar, tiene que ver con tener colaboradores que hacen mal su trabajo o que lo hacen como obra de oposición. También esto es igualmente negativo. Tan malo como no tener ayuda es tener una mala ayuda. Dice la tercera de Juan 1, 9 al 10, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice Juan. Si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no recibe a los hermanos, que a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hay muchos Diótrefes entre el pueblo de Dios, en la iglesia. Personas que quieren tener el primer lugar, que quieren sobresalir, personas que no son nada en la vida y que creen que la iglesia es el lugar donde destacar en algún tipo de trabajo, algún tipo de ministerio. Y cuando tienen la oportunidad de ocupar un ministerio vinculado al pastorado, de ayuda al pastorado, más que ayudarle, más que serle de colaboradores, se convierten en tropiezos. Qué terrible es para un pastor no tener nadie que te ayude, pero qué terrible también es tener alguien que te ayuda mal, alguien que hace mal su trabajo, porque lo hace solamente por un interés egoísta, un interés insano, impropio, o porque lo hace como obra de oposición. Hay personas que quieren hacerle de alguna manera eh, una labor de descrédito del trabajo pastoral, haciendo otro trabajo que según ellos es mejor, o haciendo otro trabajo que ponga en evidencia lo mal, según ellos, que lo hace el pastor. En cualquier caso, tan malo es no tener ayuda como tener una ayuda inadecuada. Los colaboradores de los siervos de Dios, de los pastores, de los ministros del Evangelio, deben tener el mismo espíritu de fe y de servicio que el siervo de Dios con el que trabaja. En Números 11, 16 al 17, después que el suegro de Moisés le dijo que tenía que tener ayuda, nos dice que Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel y tráelos a la puerta del tabernáculo. Y yo tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Estos son los verdaderos colaboradores, los que llevan la carga con el pastor, no que llevan la carga para su gloria o para algún tipo de beneficio personal,
sino llevan la carga con el pastor. Y la llevan además porque lo hacen con el mismo espíritu. Tomaré del espíritu que está en ti, dice el texto, y pondré en ellos la misma fe, la misma doctrina, la misma actitud, el mismo deseo. Es decir, cuando hay una forma de ver, de enfocar las cosas unánime, una forma igual el pastor y sus colaboradores, esto es bueno para la obra de Dios. Esto hace que efectivamente no haya soledad ministerial. También dentro de la soledad de los justos está la soledad y aflicción en medio de la adversidad por causa del Señor y de sus cosas. En diferentes situaciones de la vida, los creyentes, los justos, pasan por dificultades, por adversidades. Dice el Salmo 25, 15 al 18, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. El texto está hablando de un creyente que está pasando por una experiencia de dificultad, de adversidad. Y en un momento dice, estoy solo y afligido. La adversidad produce aflicción y soledad, como hemos visto antes también cuando hablábamos de Job. Y esta soledad hace que en momentos se pierda las fuerzas y se desfallezca. Dice Daniel 18, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. La soledad trae desfallecimiento. Pero en otros momentos, la soledad hace que el creyente persevere en hacer el bien, aceptando con fe el precio de esa propia soledad. Dice Jeremías 15, 17, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Por tanto, la soledad es un acompañante de la aflicción, de la tribulación para los creyentes. Y unas veces puede llevarles a desfallecer, a perder las fuerzas, pero otras a tomar en Dios fuerzas, como este caso último que hemos visto, a fortalecerse en el Señor y a seguir adelante con ánimo renovado. Y es que la soledad de los justos es una soledad relativa, como la que experimentó Jesús. Y es relativa porque es la soledad que evita al mal, al mundo, a la gente hostil al Evangelio. Es relativa en ese sentido porque el creyente se aísla, se autoaísla a sí mismo de ciertos ambientes que podrían producirle compañía y lo hace porque quiere estar lejos del mal. Dice Juan 6:15 que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. No convenía lo que querían hacer aquellos hombres con Jesús. Querían hacerle rey. Él no vino para ser un rey como los reyes terrenos. Él vino para dar su vida en rescate por mucho. En su primera venida, él vino en humildad, se despojó de su gloria y vino para ofrecerse por los pecados. Vino para rescatar, para redimir. Por tanto, cuando Jesús vio que iban
a venir para nombrarle un jefe, una especie de rey humano. Aquello no era lo que él había venido a hacer en su primera venida. Y dice el texto que se retiró al monte solo. Los creyentes se autoaíslan, se retiran de tantas y tantas cosas que el mundo, que la gente que no tiene a Dios quiere ofrecerles, porque saben los creyentes que esas cosas no convienen. Por eso es que es una soledad relativa, la soledad de los creyentes. En parte es porque ellos mismos se aíslan del mundo. Y es una soledad relativa también porque ellos buscan en muchos momentos la soledad para orar y para meditar. Dice Mateo 14:23, que despedida la multitud subió al monte a orar, aparte, y estaba allí solo. Jesús se retiraba frecuentemente, se retiraba aparte, buscaba la soledad para orar con Dios, para orar a su Padre. Un creyente busca frecuentemente tiempo para orar con Dios. Y eso requiere momentos de soledad. Momentos también, no solo de soledad, sino de meditación. Nos dice que en Mateo 14:23, que despedida la multitud subió al monte a orar aparte y estaba allí solo. Pero nos dice también Marcos 9:8, que cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y dice Lucas 9:36, que cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Por tanto, era frecuente que Jesús se retirase, que se apartase, que buscase la soledad para orar o para sencillamente meditar con Dios, meditar en las cosas que tenía que hacer para la salvación, para la redención, para la enseñanza de sus discípulos. La soledad de los creyentes, de los hijos de Dios, es una soledad relativa, porque es la soledad de las personas, es sentirse solo de las personas, pero al tiempo sintiendo la compañía y la comunión de Dios, la compañía y comunión del Padre. Dice Juan 8:29 que Jesús dijo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y dice Juan 16:32 que Jesús dijo a sus discípulos, seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Por tanto, era una soledad relativa, soledad de las personas, pero no soledad de Dios. Podemos estar solos en algún momento, porque no tenemos a nadie a nuestro lado, pero Dios siempre está a nuestro lado. Dios siempre está al lado de los suyos. Estimados hermanos, hemos hablado de la soledad que acompaña a las personas y hemos dicho que la soledad acompaña en general a todas las personas, sin distinción. El ser humano tiene necesidad de compañía humana y Dios proveyó para ello. El pecado distorsiona la necesidad de compañía humana, haciendo que las personas vivan solas, vivan en relaciones promiscuas o vivan en homosexualidad o en relaciones parafílicas o en cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios. El pecado crea antagonismos entre las personas y las separa. El pecado crea soledad. Y hemos dicho que hay una soledad que afecta particularmente a los justos. Es la soledad de la fe, que cree
y experimenta a Dios en un mundo de incredulidad. Es la soledad de los que sirven al Señor sin ayuda o con colaboradores inadecuados. Es la soledad en medio de la adversidad por causa del Señor, que evita al mundo para orar y para sentir la compañía de Dios. Estimados hermanos, dijo Dios en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Busquemos la compañía que Dios mismo ha provisto para nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tú eres el dador de toda buena obra, de todo aquello que es bueno para nosotros los seres humanos. Gracias porque tú creaste la compañía humana para nosotros, los humanos. Ayúdanos, Señor, a buscarla, a promoverla y hacerlo en los términos establecidos por ti. Líbranos de perversiones humanas, de búsquedas infructuosas de compañía en lugares que confunden al alma y que lo alejan de ti. Y ayúdanos a encontrar la compañía adecuada. Te pedimos, Señor, también que nos sigas ayudando en estos tiempos de adversidad, de enfermedad, de pandemia, que sigas dando sanidad a quienes están recuperándose del COVID, que sigas ayudando a los mayores, a los vulnerables, a los sanitarios. Ayúdanos, Señor, a todos, en todas las cosas que tenemos por delante. Bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.